Mi papá gastó todos sus ahorros, de vida en la escuela de medicina de mi hermano, me llamó estúpido, se negó a ayudarme con mi negocio, y ahora quiere mi dinero. Antes de explicar lo que pasó, permítanme contarles un poco sobre mi familia para que todo tenga sentido. Yo, hombre de 21 años, vengo de una familia disfuncional, desgraciadamente. Mis padres se divorciaron cuando estaba en la escuela secundaria porque mi papá tuvo una aventura con su secretaria. Claro, eso lo supe mucho después, cuando ya era un poco mayor, pero los problemas en el matrimonio de mis padres siempre habían estado ahí, y, desde niño, captaba la tensión que siempre parecía haber entre ellos. Estaban juntos, pero me daba cuenta de que en realidad no se amaban, y definitivamente había algo extraño en comparación con otras familias que veía. Podía ver la felicidad en otras familias, pero no era el caso con la mía. También tengo un hermano mayor, y se podría pensar que venir de una familia rota nos habría unido, pero no fue así. Desafortunadamente, mi hermano es un idiota y, por alguna razón, siempre parecía tener algo contra mí desde que éramos niños. Siempre intentaba menospreciarme y me acosaba constantemente. Esto llevó a que nuestros padres tomaran partido también, mi mamá estaba generalmente de mi lado, mientras que mi papá siempre apoyaba a mi hermano Eric. Mi hermano, de 25 años, no era una buena persona en absoluto, y fue literalmente la peor persona con la que crecí. Era el chico más mezquino y aprovechaba cualquier oportunidad para hablar mal de mí frente a sus amigos. Yo era mucho más pequeño que él, incluso físicamente, así que no podía hacer nada más que correr hacia mi madre, lo que me hacía ver aún peor porque me gané la etiqueta de ser niño de mamá. Mi madre siempre lo reprendía, pero eso no ayudaba, porque mi papá siempre estaba de su lado y le decía a mi madre que yo necesitaba aprender a ser rudo, porque esa era la forma de convertirme en un hombre. Pero yo no quería aprender a ser rudo, solo quería vivir en paz. Por alguna razón, mi papá y mi hermano parecían odiar la idea de que yo tuviera una vida tranquila. Siempre intentaban molestarme de una u otra forma, y aunque mi madre trataba de protegerme, no siempre podía, porque no era como si pudiera vigilarme constantemente mientras también se ocupaba de las tareas domésticas. Ella era ama de casa y tenía muchas cosas a su cargo, además de criarnos y mantener la casa en orden. Era casi imposible que siempre lograra evitar que mi hermano o mi papá me intimidaran. Así fue mi infancia, y con el tiempo aprendí a aceptarlo y a dejarlo pasar en lugar de estar quejándome constantemente y luchando contra eso. Cuando estaba en 8º grado, mi mamá me sentó y me dijo que se iba a separar de mi papá. En ese momento, yo era lo suficientemente grande como para entender que tenían sus razones y que era lo mejor. No me dio la razón exacta por la que se iban a divorciar, pero asumí que debía ser porque mi papá era una persona horrible con la cual estar casada y que mi mamá había tenido suficiente, y por eso se iba. No fue hasta mucho después, cuando estaba en la preparatoria, que supe la verdadera razón por la cual ella se había ido. Aparentemente, mi madre había encontrado mensajes de texto en el teléfono de mi papá entre él y su secretaria, y eso fue la gota que colmó el vaso para ella, porque ya había soportado suficiente, pero no podía aceptar la infidelidad. Estábamos teniendo una charla sincera ese día y me confesó que la razón por la que mi papá nunca me había querido fue porque él ni siquiera quería tener un segundo hijo, pero ella se había negado a darme en adopción e incluso lo había amenazado con divorciarse. En ese momento, él apenas estaba comenzando su negocio y tenían poco dinero, ya que era difícil cubrir todos los gastos, y tener un hijo ya era caro para ellos en ese momento, por lo que tener otro sería aún más difícil. Sin embargo, mi madre se mantuvo firme y dijo que no me daría en adopción y que definitivamente seguiría adelante con el embarazo. En esa época, tenían una niñera, porque aunque mi mamá trabajaba antes de que yo naciera, ella sugirió que seguiría trabajando y que pediría prestado dinero a su papá, mi abuelo, hasta que el negocio de mi papá despegara y pudieran devolverlo todo. Pero mi papá no estaba dispuesto a tomar dinero de su suegro, así que le dijo a mi mamá que la única forma en que aceptaría tener un segundo hijo sería si ella dejaba su trabajo y se quedaba en casa. Él esperaba que ella no aceptara y terminara el embarazo, pero mi madre no lo hizo, y así fue como las cosas empezaron a desmoronarse entre ellos. Mi madre admitió que ambos podrían haber manejado el problema de una mejor manera, pero el hecho de que mi padre empezara a resentirme y a tratarme mal después de que nací la hizo sentir fatal y, por eso, nunca intentó reconciliarse con él. Me dijo que el hecho de que tuviera una infancia tan terrible fue en parte culpa de ella, y se disculpó porque sentía que debería haberme dejado antes, pero no lo hizo porque creía que tendría un impacto negativo en nosotros.
Desafortunadamente, la decisión de quedarse en ese matrimonio hizo que las cosas empeoraran mucho más y, en última instancia, tuvo que irse después de haber sufrido de la peor manera posible. Parte de ella aún amaba a mi papá, incluso después de que nací y él empezó a tratarme realmente mal, todavía tenía la esperanza de que cambiara, pero eso nunca pasó, y solo se sintió decepcionada una y otra vez. Así que la distancia entre ellos solo aumentó y él terminó engañándola. Quiero mucho a mi madre, realmente la quiero, pero honestamente creo que debería haber sido honesta conmigo sobre muchas cosas mucho antes de lo que lo fue, porque solo me contó todo esto cuando estaba en mi último año de preparatoria, pero se divorciaron cuando yo estaba en la secundaria, y, desafortunadamente, tuve que pasar todos los fines de semana con mi papá. Mis padres habían arreglado la custodia de manera que pasaría los fines de semana con él y mi hermano pasaría los fines de semana con mi mamá. Funcionaba, porque odiaba pasar tiempo con mi papá y odiaba aún más a mi hermano, así que dejé en claro en el divorcio que no quería estar con mi papá al mismo tiempo que mi hermano, porque eso sería una pesadilla total. Mi madre estuvo de acuerdo con esto, así que le pidió a su abogado que redactara los términos, y aunque mi papá no estaba contento con esto porque creía que era importante que tuviera un vínculo con mi hermano, yo pensaba que era imposible vincularme con un monstruo como él. Afortunadamente, mi madre apoyó mi postura y estableció un arreglo donde solo tenía que pasar el mínimo tiempo posible con mi papá, y en su mayoría, crecimos con mi madre. Sin embargo, pasábamos las vacaciones juntos, y siempre eran terribles, porque después del divorcio, mi papá empezó a salir con su secretaria, y mi madre no lo soportaba. Afortunadamente, él tuvo la decencia de no llevarla a las reuniones familiares, pero mi mamá conocía la verdad y lo odiaba por eso. Así que las reuniones de vacaciones siempre eran tensas, pero teníamos que soportarlas porque mi papá lo exigía, y mi mamá, ya habiendo puesto mucha distancia entre nosotros y mi papá, sentía que eso era lo mínimo que podía hacer para que al menos pudiéramos pretender que éramos una familia unida por la sangre. Nos esforzábamos por llevarnos bien, pero eso era solo en apariencia, porque en el fondo, ninguno de nosotros se soportaba realmente. Tanto mi hermano como yo ya habíamos elegido con cuál de nuestros padres preferíamos estar, y nuestros padres también habían escogido a cuál de sus hijos preferían, lo cual no estaba nada bien. Así que creo que es seguro decir que mi familia era bastante disfuncional y que tuve una infancia muy extraña. Aún así, continué en contacto con mi papá, incluso después de saber la verdad en mi último año de preparatoria, porque mi mamá me dijo que aparentemente él era quien iba a pagar mis estudios universitarios, así que debía llevarme bien con él. Por eso ella nunca me contó nada antes, tenía miedo de que peleara con él y perdiera mi fondo para la universidad. Mi mamá solo comenzó a trabajar después del divorcio, así que no había ahorrado lo suficiente para pagar la universidad a la que yo quería ir, mi papá era mi mejor opción. Fue muy difícil para mí, pero hice todo lo posible para mantener una relación cordial con él. Sin embargo, resultó ser en vano porque, aparentemente, ni siquiera tenía un fondo para la universidad. Mi papá continuó tratándome mal y menospreciándome. Unos meses antes de graduarme, unos amigos y yo decidimos iniciar nuestro propio negocio en lugar de ir a la universidad. Era un gran riesgo, porque todos éramos jóvenes sin mucha experiencia, pero teníamos mucha pasión y no creíamos que ir a la universidad nos ayudara a tener éxito más rápido. Era un salto de fe que estábamos dispuestos a dar. Fui quien tuvo la idea de comenzar nuestro propio negocio, y aunque al principio solo bromeábamos al respecto, pronto decidimos que eso era lo que queríamos hacer. Queríamos crear una marca de ropa y accesorios porque queríamos revolucionar ese espacio. La mayoría de las tiendas de ropa y accesorios en nuestro vecindario solo vendían productos de grandes corporaciones o de pequeños negocios que no entendían cómo queríamos vestirnos los adolescentes. Nos costaba encontrar ropa con la que nos sintiéramos auténticos, así que terminábamos usando ropa de segunda mano o pareciendo adultos. Nos dimos cuenta de que muchos jóvenes probablemente sentían lo mismo, y así nació nuestra marca. Puedo decir con orgullo que hemos crecido considerablemente y estoy feliz de haber tomado ese riesgo sin preocuparme por ir a la universidad. Trabajamos muy duro y logramos resultados. Mis amigos y yo planeamos todo y decidimos que dos de nosotros se enfocarían en el diseño, ya que éramos buenos en el arte y teníamos interés en la moda, mientras que los otros dos se encargarían de la parte comercial. Me tocó buscar inversores, lo cual fue difícil, porque éramos adolescentes sin experiencia y sin título universitario. Nadie quería apostar por nosotros, así que teníamos que contar con familiares y amigos. Un par de meses antes de graduarme, decidí hablar con mi papá sobre el dinero para mi negocio. Mis amigos ya habían convencido a sus padres de que invirtieran en nosotros, aunque fue difícil,
pero sabía que mi papá sería el más difícil de convencer. Primero, tenía que decirle que no había aplicado a ninguna universidad y que necesitaba el dinero de mi fondo para financiar nuestro negocio. Cuando le conté que no iba a la universidad, no le importó, pero cuando le pedí dinero, me dijo que no tenía nada ahorrado para mí porque ya había gastado todos sus ahorros en mi hermano, quien estaba en la escuela de medicina. Descubrí que ni siquiera tenía un fondo universitario y que mi papá había gastado 120,000 pesos en mi hermano Arek. Incluso le había dado dinero para su estilo de vida mientras él supuestamente estudiaba para ser doctor y estaba feliz de hacerlo. Me dijo que pensaba que Arek era su hijo brillante y que nunca había esperado nada de alguien tan estúpido como yo. Me quedé en shock, y después de unos minutos, me di cuenta de que hablaba en serio y que realmente le había dado todo a Arek, dejándome sin nada. Perdí el control y le dije exactamente lo que pensaba de él. Sabía que solo necesitaba un poco de ayuda para comenzar y que le devolvería el dinero cuando el negocio comenzara a generar ingresos, pero ni siquiera pudo hacer eso por mí. Fue la última vez que hablé con él. Desde entonces, me mudé con mi mamá, y aunque fue difícil decirle a mis amigos que mi papá no ayudaría, ellos lo entendieron. Mi mamá me ayudó dándome algo de dinero y pidió prestado el resto a mis abuelos, quienes estaban felices de ser nuestros inversores y mentores. Ahora, nuestra marca es exitosa y rentable, y es popular entre los jóvenes. Estoy seguro de que mi papá siente amargura al saber que mi negocio es más exitoso que el suyo. Hace 2 semanas, mi papá me llamó después de 3 años sin hablarnos, y sorprendentemente, la llamada era sobre Arek, quien estaba en problemas. Me felicitó por el éxito de mi negocio, pero luego me dijo que necesitaban mi ayuda. Arek había terminado su residencia y había comenzado a jugar apuestas, acumulando una gran deuda. Ahora estaba escondido en casa de mi papá, temiendo que le pasara algo malo por las personas con las que estaba en deuda. Mi papá esperaba que yo les prestara dinero para cubrir su deuda y empezar de nuevo, ya que creía que, como mi negocio iba bien, yo podía hacerlo sin problema. No hubo disculpa alguna por el pasado. Parecía que esperaba que yo lo ayudara simplemente porque me había llamado. Me enojé mucho y le dije que buscara ayuda en otro lugar y que era un tonto si esperaba algo de mí. Colgué y bloqueé su número. Recibí algunas llamadas de un número desconocido, que supuse era de mi hermano, así que también lo bloqueé. Han pasado 2 semanas, y aunque no he podido sacudirme la culpa, me siento mal. Siento que aún tengo la oportunidad de hacer algo correcto, pero no sé si se lo merecen, y estoy muy confundido sobre qué hacer en este momento. ¿Soy el malo por no querer ayudar a mi hermano después de que mi papá se negó a invertir en mi negocio hace 3 años porque ya había gastado todos sus ahorros de vida en mi hermano? Actualización 1. Hola, chicos, muchas gracias por sus respuestas. He decidido que voy a reflexionar un par de días más y pensar bien qué hacer, en lugar de dejar que mis emociones me dominen. Hasta ahora no había hablado con mi madre sobre esto porque no quería preocuparla. Ella cortó la relación con mi papá y con Arek casi al mismo tiempo que yo dejé de hablar con ellos, pero sé que aún se preocupa por mi hermano, no lo puede evitar, es madre, y sé que si le dijera que mi hermano tiene deudas, se pondría muy ansiosa por eso. Pero simplemente tenía que hablar con ella, así que le conté todo. Sorprendentemente, me dijo que no tenía ninguna razón para ayudarlos, porque nunca se preocuparon por mí ni estuvieron de mi lado. La situación sería diferente si mi padre y mi hermano se hubieran disculpado conmigo por haberme maltratado toda la vida, pero ni siquiera hicieron eso, que era lo mínimo que podían haber hecho. Mi madre me dijo que, si Arek hubiera sido más joven, se habría preocupado por él, pero él ya tiene 30 y algo, y no es que no supiera lo que estaba haciendo. La realidad es que se equivocó y mi padre lo permitió al alentarlo a ser el peor toda su vida, y ahora los dos pueden lidiar con este desastre. Pensé que era un buen consejo, aunque no estoy seguro de lo que quiero hacer ahora mismo. Sigo pensando en ello, pero, honestamente, mi madre tiene un punto. Este es mi dinero ganado con esfuerzo y no quiero dárselo a alguien adicto al juego. Además, ni siquiera estoy seguro de si me estaban diciendo la verdad o si solo fue una historia inventada como una artimaña para sacarme dinero. Honestamente, no me sorprendería que hicieran algo así, ya que yo soy mucho más exitoso de lo que ellos esperaban, y estoy seguro de que no es fácil para ellos aceptar esto. Así que, por supuesto, intentarán hacer todo lo posible para arruinarlo para mí. Actualización 2. Hola, publiqué esto la semana pasada y ayer decidí investigar un poco para averiguar qué estaba pasando, para poder tomar una decisión informada y no lidiar con la culpa constante de dejar a mi familia en la estacada. Sé que me hicieron mucho daño,
pero soy una persona algo paranoica y solo quería asegurarme de que no les fuera a suceder nada demasiado malo, porque no creo que pudiera perdonarme si algo malo ocurriera. Sentiría que sería mi culpa si algo sucediera, así que pensé en hacerles una visita y ver qué estaba pasando. Fui a la casa de mi padre, pero para mi sorpresa, descubrí que la habían vendido hace aproximadamente 3 semanas, y una nueva familia ya estaba viviendo allí. Hablé con los vecinos y descubrí que la casa había estado en venta casi un mes, al parecer, y el agente inmobiliario había hecho una gran venta. Mi papá había recibido una suma considerable de dinero porque la casa en la que vivían estaba en una ubicación privilegiada y valía mucho dinero. Esto fue hace 3 semanas, y mi papá ya había recibido el dinero cuando me llamó, así que no podía entender por qué sentía la necesidad de pedirme dinero también. Estaba confundido y no sabía qué pensar hasta esta mañana, cuando recibí una llamada del abogado de mi papá, quien me informó que iba a ser excluido del testamento de mi padre porque, aparentemente, había fallado en la prueba que él había preparado para mí. Lo están leyendo bien, en realidad no estaban en ningún problema serio, pero mi padre solo me estaba probando para ver si estaría allí para apoyarlos, y en base a eso, me incluiría en la herencia. Había vendido la casa porque se estaba mudando para vivir con Arek, quien había terminado su residencia recientemente, y como quería cerrar todo aquí antes de irse, creó esta pequeña prueba para mí. No puedo imaginar qué tipo de mente retorcida pensaría que esto es algo aceptable, y honestamente, me alegra haber fallado su prueba, porque realmente no necesito su dinero. Podría desaparecer de la faz de la tierra mañana y no me importaría, porque me he estado preocupando mucho en las últimas semanas y eso no me llevó a ninguna parte, así que ya no más de eso. La verdad es que es desconcertante cuán insensibles y psicóticos siguen siendo los dos. Creo que algunas personas simplemente no son capaces de cambiar y piensan que el mundo gira a su alrededor. Solo estoy contento de que mi negocio vaya bien y probablemente no necesitaré depender de la herencia de nadie por el resto de mi vida si mi negocio continúa creciendo a este ritmo. Pero el misterio fue resuelto, y ya no tengo razón para preocuparme. Es triste, porque ahora, si en algún momento ocurre algo grave, probablemente ni siquiera les crea. Son patéticos, tengo que decirlo. Actualización 3. Hola, esta actualización llega casi un año después de la última, y estoy feliz de contarles que ahora estoy comprometido. Conocí a mi futura esposa el año pasado, y sé que comprometerse después de solo un año es demasiado pronto para la mayoría de las personas, pero ya saben lo que dicen, cuando lo sabes, lo sabes. Además, he conocido a mi prometida desde que éramos niños. Ella se había mudado un tiempo, pero ahora ha regresado, y así es como nos reencontramos el año pasado y empezamos a salir casi de inmediato, porque habíamos perdido mucho tiempo y no queríamos eso más. Pero la actualización no es sobre ella, aunque quisiera seguir hablando sobre eso, sino sobre la reacción de mi papá y mi hermano a la noticia de mi compromiso. Por alguna razón, sintieron la necesidad de contactarme por correo electrónico para informarme que, aunque estaban felices por mí y por mi prometida, no asistirían a la boda porque creían que era inapropiado estar presentes en un evento donde el anfitrión ni siquiera los quiere o los respeta. Así que me desearon lo mejor, pero no asistirán a ninguna de las festividades de la boda. Mi mamá, mi prometida, mis amigos y prácticamente todos los que conozco leyeron ese correo electrónico, porque se los reenvié, y nos reímos mucho con eso. Fue audaz de su parte asumir que estarían invitados, pero, en fin, es bueno ver que no han cambiado ni un poco y aún piensan que el mundo gira a su alrededor. Al menos, nos mantienen entretenidos, eso seguro.